¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la Inglaterra de Gareth Southgate y como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC24. Esta selección de Inglaterra es una Inglaterra que le gusta tener la posesión, hace posesiones largas y que en muchas ocasiones depende del talento individual de los jugadores para generar ocasiones, y como podéis ver es un 5-2-2-1, un 5-2-3, donde realmente lo que sucede es que es una defensa. En esta defensa de 5 tienen a Trippier, que es un lateral derecho, por el lado izquierdo, y a Saka, que es un extremo, por el lado derecho, con Guehi, Stones, que son centrales, y Walker, que es lateral derecho, como central derecho, con Rice y Mainoo, dos mediocentros, y Bellingham y Foden entre líneas con Kane arriba. Así que pasando a la formación, como podéis ver es un 5-2-2-1 en la que hemos cogido como base, pero hemos hecho ajustes de posición. A los carrileros, en vez de estar de carrileros, los tenemos de medio derecho y medio izquierdo, lo más atrasados posibles, pero de medios derecho e izquierdo. A Guehi, a Stones lo tenemos de defensa central, un poco tirado hacia la derecha para hacer espacio, y a Guehi lo tenemos de defensa izquierdo, como tirado un poco a la izquierda. A Walker lo tendremos como lateral derecho, importante porque después podréis ver cómo hace movimientos de lateral. Y después a Foden y a Bellingham los tenemos de medio ofensivo derecho y medio ofensivo izquierdo, pero los hemos puesto un poco más adentro de lo que viene predeterminado en el juego. Así que en cuanto a la formación, cuando no tiene el balón en Inglaterra, defienden este 5-2-3 con Saka, Trippier de carrileros en esta línea de 5, y los tres arriba se quedan Kane, Bellingham y Foden. Pero cuando progresan en ataque, este 5-2-3 se convierte un poco más en un 3-2-5, un 3-2-4-1, donde Saka y Trippier ganan esa altura y amplitud, con Bellingham, Foden por dentro y Mainoo, Rice por delante de la defensa de 3, pero sí que es cierto que Walker en esa línea de 3 actúa en muchas ocasiones un poco como lateral, ya que a veces va a doblar, y por tanto es una defensa de 3 un poco peculiar. Así que entrando a los movimientos más utilizados por esta selección, que es una selección que le gusta acumular muchos pases cuando tiene la posesión de balón, en algunas ocasiones, aprovechando esta doble media punta de Bellingham, Foden por dentro, lo que buscan es, cuando están tocando, que desde los mediocentros o de los centrales, un pase filtrado para Foden o Bellingham entre líneas, y una vez reciben, por ejemplo, si recibe Foden, puede girarse y ya con ese giro hacer un 2 contra 1 contra el lateral, aprovechando que Saka es extremo y por tanto le da el balón y ahí puede encarar y generar peligro. En otras ocasiones, en vez de girar y darle el balón a Saka, lo que hace es directamente girarse y buscar por dentro tanto a Bellingham o Kane, que rompen al espacio, y ahí filtrando el pase pueden definir también la jugada. Algo que se puede ver cuando Inglaterra está atacando es que en algunas ocasiones lo que sucede es que cuando consiguen hacer un cambio de juego de un lado al otro, por ejemplo recibe Saka abierto en banda y ya hace una conducción hacia adentro, y Walker, que realmente es un lateral, aprovechando y sorprendiendo desde atrás, dobla por fuera a Saka y genera ese 2 contra 1, incluso 3 contra 1 porque Foden también está por ahí, y Walker desdobla completamente solo y puede meter ya el centro para llegada de Kane, Bellingham y los jugadores que se incorporan al área. A diferencia del lado derecho, por el lado izquierdo, al tener a Trippier, que no es un extremo, sino que es un lateral derecho, diestro, que tiene buen pie para los centros, normalmente cuando llega el balón al lado izquierdo, lo que trata Trippier es de meter un centro para la llegada de sus compañeros en el área. En el caso de Harry Kane también es una pieza importante y es un jugador que le encanta bajar a recibir, y por tanto cuando está Harry Kane en el campo lo que hace es su especialidad, que es bajar a recibir, y una vez recibe ahí en una zona más céntrica del campo lo que busca es pases a la espalda para sus compañeros, sobre todo por ejemplo para Saka, que corre al espacio y ahí pues recibe y puede ya encarar, generar peligro. Así que vamos a pasar a las tácticas en estilo defensivo, presión tras perder la posesión, quieren tener el balón constantemente siempre que puedan, y si no pues ya repliegan, anchura del
del equipo 55, es un equipo bastante ancho, por esa línea de 5 no puede estar muy estrecha, y profundidad 65, es una línea bastante alta, tratan de tener el balón con construcción de jugada equilibrado y creación de oportunidad posesión, ya que hacen posesiones muy largas cuando tienen el balón con una anchura 60, dan mucha amplitud al campo cuando están circulando. Con futbolistas en área 7, ya que entran los carrileros, entran los mediocampistas y por tanto acumulan mucha gente en el área. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero pondremos guardameta libero para que esté atento a la espalda de los centrales, a Stones no le pondremos nada, a Guehi no le tocaremos nada y a Walker le pondremos quedarse atrás al atacar y avance para lo que hemos comentado de que sea defensivo, pero cuando Saka se meta por dentro avance y doble por fuera. A Saka lo tendremos en bajar a defender para que forme la línea de 5 y lo demás en equilibrado y entrar al remate. Equilibrado ¿para qué? Para que también se pueda meter por dentro en alguna ocasión y haga desmarques, pero también de amplitud. Y entrar al remate para que entre cuando Trippier también centre. Y por el lado izquierdo Trippier pondremos bajar a defender y todo lo demás en equilibrado, ya que a veces es un poco más defensivo, no entra tanto a remate, pero lo tendremos en equilibrado. A Rice dejamos en defensa equilibrada, quedarse atrás al atacar y marcaje al centro, va a ser el pivote más posicional de los dos, y Mainoo, que es un poco más ofensivo y a veces adelanta más su posición, lo que lo tendremos es en equilibrado, porque sí que en algunas ocasiones va a ser como una triple media punta junto con Bellingham y Foden y por tanto va a adelantar más su posición y va a ser más ofensivo. A Foden lo dejaremos en apoyo básico, todo básico, y a Bellingham lo mismo pero con entrada al remate, ya que sí que queremos que Bellingham constantemente cada vez que centremos esté ahí al remate. Y a Harry Kane lo dejaremos en quedarse en el centro, lo que vemos en una zona céntrica siempre, y falso 9 para que haga esas bajadas y caídas cuando esté tocando el equipo y pueda hacer esos cambios de juego y generar peligro. Así que hasta aquí el vídeo de la Inglaterra de Gareth Southgate, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.